Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Pidiendo los rostros. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias por permitirnos estar aquí reunidos un domingo más. Un domingo donde estamos reunidos en la comunión. Dispuestos a aprender lo que tú quieres decirnos hoy a través de las oraciones, de las alabanzas, de las menciones que tenemos que hacer, de la misma palabra, Señor, que hoy va a ser predicada por el hermano Leo. Bendícele y pone las palabras precisas, correctas para poder entender todos lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. También toda la parte de la alabanza, Señor, las personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, las personas que van a ver este servicio a través de internet, ya sea lo mismo más adelante con la grabación. Quita de nosotros cualquier tipo de distracción, Señor, que podamos tener, que enfocamos plenamente y enteramente a lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Bendice a cada una de las personas que vienen hacia acá, también aquellas que no pueden venir por diferentes circunstancias, que seas con ellas. Ponemos este tiempo en tus manos, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a buscar nuestra palabra, Salmo 77. Como lo vayan teniendo, por favor, se van poniendo de pie, aquellos que puedan así hacerlo. Salmo 77, por favor. Salmo 77. Está subtitulado la meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Muy bien, vamos a leerlo todos, fuerte, con calma, tratando de entender lo que el salmista está diciendo. La palabra de Dios dice así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Hasta yo no escuché en mi día de angustia, estaba en mis manos de noche, mi alma estaba consuelo. La palabra de Dios me conviene, me clava y me desvela mi espíritu. No me llamas a pegar los ojos, estaba yo encantado con mi palabra. Confiaba en ella desde el principio, los años de sus hijos. Me hablaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu movía. Explicaré su nombre para siempre, no para ahora ya Dios de misericordia, ha encerrado en las sociedades y dije, enfermedad mía es esa, ella comienza a pronunciar me acordaré de las obras de nada, y ella dijo, meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Oh Dios, que Dios es grande con nosotros. Eres el Dios que hace maravillas. Hiciste todo en tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Perdieron las aguas por Dios, las aguas de hielo los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron los los cielos y sufrieron la voz del pueblo estaba en el dominio, los relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y quedó la tierra, en el mar del camino, y las velas en las muchas aguas, y las pisadas fueron conocidas, conducidas al pueblo como ovejas, por mano de Moisés y Aarón. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y como mencionas, a lo que tenga algo adicional nuestra hermana Lina, recuerden la próxima conferencia misionera 26 que ya se viene. Estemos en oración por todos los preparativos. El día 29 y 30 de noviembre. ¿Algo adicional?
Entonces, tengamos presente, viene el 20, el 29 y el 30. Nada más para confirmar, se está proponiendo el sábado, comenzar a las 5 de la tarde, de 5 a 8 y media, y el domingo de 9 de la mañana, hermanos, para que lo consideren, por favor. De una vez se está avisando, a las 9 de la mañana estaríamos aquí ya domingo 30. A las 9 de la mañana va a comenzar el servicio una hora antes. Entonces, ténganlo presente, igual ahí poniendo a lo mejor ayuda de la tecnología a través de los celulares, ponemos el recordatorio el día 30, se va a estar mencionando, el día 30 empezaremos a las 9 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde aproximadamente. Bien, hermanos, vamos a orar por las ofrendas, tenemos una despensa que se suele poner, vamos a hacer una oración. Buenos días, hermanitos. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, por poder estar aquí, Señor, para adorarte y glorificarte. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos de tu mano, por tu fidelidad, Padre, porque nos permites darte algo de lo poco, de lo mucho que tú nos das, Señor. Padre, te pedimos que todo el día de sus ofrendas, que tú permita, Señor, que sean bien administradas, que las demos con gusto, con gozo, y que Padre bendito también permita, Señor, que se multiplique, Señor, estos ingresos. Bendice la aportación a las misiones, a la construcción, a la iglesia misma, Señor, para las necesidades que hay. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias por todo lo recibido, Señor. Y también te pedimos, Padre, que aquellos que no tienen ingresos o trabajo, Señor, que tú les bendigas, Señor, y les proveas. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Continuando con el servicio, y antes de que nuestros hermanos vayan pasando el grupo de alabanza, vamos a poner nuevamente de pie y como introducción al tema de hoy, que corresponde a 2 Corintios 7:14, vamos a buscar el libro de Filipenses 3, versículos 3 al 12. Filipenses 3, vamos a dar lectura del 3 al 12. Muy bien, hermanos. Nuevamente fuerte, tratando de entender lo que el Señor nos está hablando. La palabra de Dios dice así: porque nosotros somos la disposición, los que recibimos servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, no más. Cuidado con la botella del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en fariseo, en celo, perseguidor de la iglesia, en la justicia que es en la ley, en el presente. Pero las cosas eran para mí las he destinado perderlas por amor de Cristo. Ciertamente, aún me escudo todas las cosas por la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente, no tengo ninguna experiencia que es para Él, sino la que es para Cristo, la justicia que es de Dios por fe. A fin de ser la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, en la manera de hacer la resurrección. No porque no haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, pues que logro decir aquello que también ha sido por Cristo Jesús. ¿Buscamos el tiempo? Sí, por favor. Vamos a dejar que los hermanos
Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecimos hoy? Dormiditos y cama, ¿verdad? Pero bien gozosos. Es domingo, es día de venir a oír su palabra, de venirlo a adorar con cantos, con un poquito de sueño todavía, pero bien gozosos. ¿A poco no, hermanos? Amén. Bueno, vamos a tener un par de cantos y como siempre les digo, no es que tengamos la voz para nada. A Dios le gusta. ¿Qué le gusta al Señor? Que lo adoremos, nada más, con el corazón, ¿ok? Adelante, hermanos.
Vamos a adorar a Cristo.
tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para darte alabanza por estos cantos. Te damos gracias, Señor, por la congregación en donde nos has puesto y por la vida de cada uno de los congregantes aquí en tu iglesia. Señor, te damos muchas gracias de la situación en la que estamos cada uno de nosotros. Sea buena o aparentemente mala, Señor, nos gozamos en ti y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya hace rato les decía, no habían despertado todos. Con el gusto y el privilegio que tenemos el día de hoy de estar aquí compartiendo con ustedes. Con el gusto de que el Señor pues, nos use para venir a compartir aquí con ustedes su palabra. Y como siempre les digo a mis hermanos, que sea el Señor el que pide, que sea el Señor el que sea compartido aquí, que sea su palabra que es vida. Y no la persona, no la congregación, no el pastor, no el seminario, el estudio, no nada más que el Señor. El Señor Jesucristo sea sobre todo conmigo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos. Gracias te damos por este tiempo, por este momento. Nosotros estamos aquí enviados a ti, por todo aquello que hemos hecho mal, todo aquello que te ha ofendido, Señor. Incluso todo aquello que no ha puesto tu nombre en alto, Señor. Todo aquello que hice que no puso tu nombre en alto, Señor, que pude haber exaltado tu nombre durante la semana, durante el día de hoy, donde pude haber exaltado tu nombre, donde tu nombre pudo haberse visto gloriado, Señor. Todo eso te pedimos perdón, Padre, Señor. Te pedimos que nos limpies, que vengamos limpios para que tú nos aceptes, Señor, para que tú nos guíes y para que esta palabra nos guíe, Señor, nos dé pues vida, que la palabra es vida, tú eres vida, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos. Estamos viendo la segunda carta de los Corintios. Vamos en el capítulo 7. El hermano Roberto. Sí, ¿Primera o segunda? Segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios 7. El hermano Humberto predicó la semana pasada. Predicó el último versículo del capítulo 6. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver del capítulo 7, del versículo 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Okay? Es un pasaje muy corto, pero la verdad muy enriquecedor. De hecho, la predicación va a ser muy corta, pero muy enriquecedor. Espero yo. Leemos todos al unísono, por favor. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Antiguos, a nadie hemos extraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha grandeza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros,
lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, para entrar un poquito al contexto de lo que tiene el Señor el día de hoy para nosotros, pues por principio de cuentas, sabemos que Corintio era una zona portuaria que contaba con 2 puertos que pertenecía a Grecia, originalmente pertenecía a Grecia. Contaba con 2 puertos que representaban una derrama económica muy significativa para Corintio. Posteriormente, Corintio pasa a manos de Roma y entonces pasa a formar parte de una colonia de Roma. Ajá. Al ser una colonia de Roma, pues empiezan a tener ideologías, costumbres y situaciones pues, como romanos, ¿no? Como ciudadanos romanos. Y uno de los eventos o de las cosas que pasaban ahí en Corintio eran los Juegos Ístmicos. Es algo así como los Juegos Olímpicos. De hecho, en aquel entonces ya se celebraban los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Ístmicos es como decir, ahora yo lo veo así, como ahora los Juegos Olímpicos y los Panamericanos, ¿no? Tenemos los Panamericanos y el Caribe y están los Juegos Olímpicos. Así eran los Juegos Ístmicos. Entonces, imaginémonos, era una colonia romana que tenía 2 puertos, había mucha derrama económica por los puertos, por tal motivo estaban ahí o se pusieron ahí los Juegos Ístmicos que eran en honor al dios Poseidón. Como les digo, ya había una costumbre, había ideología romana, pues también había adoración romana, ¿no? Entonces estaban dedicados al dios Poseidón. Siendo, les digo, un evento olímpico de gran relevancia, pues todo esto empezó a volver también con la actividad económica, pues una zona portuaria, una zona portuaria se vuelve una zona económica muy poderosa, ¿no? Entonces, con toda la derrama económica que había ahí, pues se empezó a convertir en una zona de gran densidad poblacional, pero también de gran densidad poblacional, también de personajes con poder económico elevado. O sea, no llegaron tampoco nada más personas de baja economía, llegaron personas con un poder económico un tanto elevado. Ajá. Esta asentación pues, representaba un estatus social y económico pues muy elevado ahí en Corintio. Uno de los privilegios de los que gozaban ahí los corintios, o de los que empezaron a gozar los corintios, fueron los sofistas. ¿Qué eran los sofistas? Los sofistas también conocidos como sabios del lugar. Los sofistas eran personajes que eran maestros en oratoria, maestros en retórica, que hacían debates públicos o enseñanzas, digámoslo así, públicas hacia las personas de conocimiento, de sabiduría que comparten con las personas. Pero una de las cosas que tenían los sofistas es que eran personas interesadas económicamente. O sea, ellos no se ponían en una plaza y se paraban a dar oratoria o a hablar, no se ponían a dar discursos gratis. Lo hacían por dinero, lo hacían de una forma económica. Pues ahora sí que había todos tipos de sofistas, pero había sofistas muy renombrados. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar ahí en Corintio? Que los sofistas eran catalogados así como maestros, como sabios, como las personas de conocimiento y de renombre en la sociedad. Empezó a suceder, como no había unas escuelas bien establecidas, empezó a suceder que las personas que tenían poder económico requerían de los servicios de los sofistas para que fueran sus maestros. De hecho, era un privilegio, era ¿cómo les diré? Un lujo tener a un sofista como maestro.
que yo dijera, yo soy alumno del maestro sofista fulano de tal. Era lo máximo. O sea, ahí no era de, como ahora, de traigo un Mustang, traigo un Challenger, traigo un BMW, no. Ahí era de yo soy alumno del maestro sofista fulano de tal, y esto me daba renombre, es decir, no, hombre, eres lo máximo, ¿no? O sea, tú le puedes pagar al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro iba y les daba clases particulares, porque les enseñaba oratoria, porque les enseñaba de la parte de la sabiduría, ¿no? Eran muy conocidos, les digo, era con poder económico como se compraba a estos sofistas. Y pues, ¿qué pasa, hermanos? Que en ese entonces, cuando estaba esto en su apogeo, llega Pablo en su segundo viaje misionero, llega a Corinto. Y llega Pablo, y pues llega, ¿a qué iba Pablo? A evangelizar. Iba a llevar la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, ¿están conmigo? Sí. Llevaba la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo era Pablo? Digo, por lo que hemos leído, por lo que nos han dicho los hermanos, pues Pablo no estaba interesado realmente en una cuestión económica. Ajá. Pablo llegaba, se paraba en las plazas y empezaba a evangelizar. Empezaba a derramar todo su conocimiento, empezaba a derramar toda su sabiduría a todos en general. La compartía, la palabra la compartía para todos. Romanos, griegos, ya cristianos, no cristianos, gentiles, ¿no? Que en aquel entonces les llamaba a los que no eran cristianos, a los gentiles, a todos les compartían la palabra. Pero ¿qué pasa? Se empiezan a dar cuenta que pues tiene don de palabra, que también tiene buena retórica, que también tiene buena oratoria, que habla muy bien, que se expresa muy bien, y lo empiezan a considerar como uno de los mejores maestros, lo consideraban uno como un muy buen sofista de ese tiempo. Pero había una distancia o había una diferencia pues abismal entre los sofistas y Pablo, ¿no? ¿Cuál era esa diferencia, hermanos? Pablo trabajaba haciendo carpas para mantenerse. Pablo no cobraba por evangelizar. Pablo no cobraba, no recibía un beneficio económico por llevar la palabra, por compartir la palabra. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por la salvación de esas almas perdidas. ¿Sí? Esta era la diferencia. Pablo no llegaba a cobrar, y cosa contraria, que los sofistas en aquel entonces, grandes maestros, sabios, como les digo, en oratoria, en retórica, y somos lo máximo, ¿no? Creían y pensaban que el trabajo manual los degradaba. Era degradante para ellos que los pudieran ver trabajando en alguna cuestión manual. Entonces desde ahí empezamos a ver que hay una diferencia pues demasiado grande entre los sofistas y Pablo. Ajá. Pablo entonces, pues como lo hemos visto y como lo sabemos, empieza a evangelizar, a llevar la palabra, pero más allá de eso, ¿cuál era su interés de Pablo? Establecer una iglesia en Corinto. ¿Para qué? Para que cuando él siguiera, porque su plan de Pablo no era quedarse en Corinto. Su plan de Pablo desde el principio, y lo había puesto el Señor en su corazón, era continuar evangelizando en otros lugares. Entonces él lo que quería era dejar establecido un lugar donde se siguiera predicando y se siguiera alabando el nombre de nuestro Señor. ¿Cierto? Ok. Entonces, esa fue la diferencia entre los sofistas y Pablo. Pablo estaba preocupado por los hermanos, ya hermanos que recibían a Cristo, por los que no habían recibido a Cristo, y estaba preocupado por esas almas para su salvación. Como sabemos,
y vemos esta carta, como lo hemos visto, esta carta en general, es una carta de reconciliación. Esta carta escrita, bueno, finalmente, y digo por lo que se ha estudiado, por la forma en cómo ha escrito Pablo, esta no sería la segunda carta a los Corintios, sería la cuarta carta a los Corintios. De hecho, hay dos cartas intermedias, bueno, no intermedias, una principal y una intermedia, que están perdidas, que se perdieron. Esta sería la cuarta de Corintios, si fuéramos estrictos. Finalmente se encontraron dos, pues se le puso segunda carta a los Corintios, ¿no? Pero esta carta es una carta de consolación, de restauración de parte de Pablo hacia los Corintios, pero no deja de ser una carta pastoral, porque Pablo sigue preocupado por el pueblo de Corinto, de cómo es su comportamiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero también al mismo tiempo no deja de ser porque Pablo siempre tuvo una teología de tendencia soteriológica, o sea, enfocada hacia la resurrección de Cristo. ¿Okay? Vamos a hacer un breve resumen. En el capítulo 1 vimos que Dios consuela a Pablo de todas sus tribulaciones para que Pablo pueda consolar a otros. Pablo explica cómo sufrió gran aflicción en Asia, pero Dios lo libró de toda la aflicción. Defiende con sinceridad al cambiar sus planes de ir hacia Corintio. Explica por qué el plan de ir hacia Corintio. En el capítulo 2, Pablo decide no visitar Corinto para no causar tristeza o mayor amargura. Exhorta a perdonar al ofensor para restaurarlo en amor y explica su inquietud en Troas y su triunfo en Cristo como olor grato. Pablo habla del nuevo pacto en el capítulo 3, no escrito con tinta sino en el Espíritu. Afirma que la letra mata pero el Espíritu vivifica. Enseña que al mirar la gloria de Cristo somos transformados de gloria en gloria. En el capítulo 4, Pablo reconoce que su ministerio es por misericordia divina. En el capítulo 4 igualmente declara que el Evangelio está velado solo para los incrédulos y enseña que llevamos el tesoro de Cristo como vasos de barro. Aunque se desgasta el hombre exterior, el interior se renueva día a día. En el capítulo 5 vimos que habla de la esperanza de la casa celestial. Enseña que vivimos por fe y no por vista, explica que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y declara que somos nuevas criaturas y embajadores del ministerio de la reconciliación. En el último capítulo que vimos, que es el capítulo 6, Pablo exhorta a no recibir la gracia de Dios en vano. Describe sus sufrimientos como siervo de Dios y su conducta pura. Manda, y esto lo vimos en la predicación apenas del domingo, esto lo debemos de tener bien fresco y aquí en la mente, que manda a no unirse en yugo desigual con los incrédulos y nos recuerda que somos templo de Dios, llamados a la separación y a la santidad, a vivir en santidad. ¿Okay? Finalmente eso es lo que nos atañe. Hemos estado viendo, leyendo y estudiando la carta de Corinto. Y este es un breve resumen hasta que llegamos a este punto. ¿Ok? Leímos ya, ¿no? Capítulo 2. Vamos a capítulo 7. Vamos a versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Empieza diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Está ahí. Pero empieza diciendo, así que. ¿Por qué dice así que? Vamos a regresarnos al capítulo 6, por favor. Desde el versículo 16b. 16b dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seguimos y dice, así que
¿Qué quiere referirse cuando dice entonces así que? Esa expresión nos conlleva a algo, ¿no? ¿Verdad? Que conecta con la conclusión de lo que dijo anteriormente. Como decir, por lo tanto, en consecuencia, como resultado de, indica entonces, por respuesta lógica, el argumento previo está conectado con este que estamos viendo. Así que, para conectarse con las promesas del capítulo anterior, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Okay? Dice, las promesas. El sentido es, dado que Dios prometió ser nuestro Padre y morar con nosotros, entonces debemos de vivir en santidad. Vamos a segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Fíjense cómo estábamos hablando ahorita. Así que, amados, puestos tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos? Pues que seremos, que dice, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Pedro lo explica de mejor manera. Vamos a leerlo en Pedro. Dijimos, segunda de Pedro 1, del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué pasa? Nos está diciendo aquí Pablo que tenemos, dice, puesto que tenemos tales promesas, nos está hablando también Pedro de que tenemos la promesa de pertenecer al Señor a través de la divinidad que Él tiene. Pero ¿qué pasa? También nos dice que si olvidamos eso, entonces ¿en qué nos convertimos? En ciegos, porque nos estamos olvidando del perdón que el Señor ya nos dio. Estamos regresando entonces a lo mismo. Dice, adelante, volvemos al 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos al pecado, entonces más bien nunca lo hemos dejado. Entonces más bien nunca hemos salido. Entonces más bien nunca hemos reconocido lo que el Señor nos ha dado. Entonces más bien nunca hemos querido ser sus hijos. Entonces nunca ha sido nuestro Padre. Entonces tienen razón aquellos teólogos que dicen que la salvación no se pierde, más bien nunca la tuvimos. Nos invita a que apreciemos, dice, puesto que tenemos tales promesas, apreciemos estas promesas que el Señor nos está dando, viviendo en santidad a través del temor a Dios. Ahora, el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios no es el temor, uy, le tengo miedo al Señor.
No. El Señor entregó su vida por mí, ¿cómo le voy a tener miedo? Debo de temer si yo estoy desechando o estoy tirando por la borda todo lo que el Señor hizo por mí. Porque entonces, si no, estoy pisoteando su nombre, estoy pisoteando todo lo que hizo, estoy pisoteando que haya entregado su vida por mí y lo tomo a nada. Entonces sí tengo que tener temor del Señor. Entonces sí tengo que pensar muy seriamente lo que estoy haciendo, porque esto no es un juego. Una cosa son las variables y otra cosa son las constantes. Todos somos pecadores, hermanos, todos somos pecadores. Pero una cosa es que estemos pecando, pero otra cosa es que vivamos en el pecado. Y que tiremos a la borda todo lo que el Señor hizo por nosotros, y entonces sí tengamos temor de Dios del día de la ira, porque entonces sí vamos a estar ahí involucrados. Más bien, tengamos temor y hagamos lo que tenemos que hacer. Entregarnos a la vida del Señor en santidad. Vamos a Proverbios 3, del 7 al 8, es muy corto. Proverbios 3, del 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que dice, no seas sabio en tu propia opinión, no te des permisos, no te autorices, no eres nadie para autorizarte, para darte permisos. No uses tu propia sabiduría ni la de otra persona que no sabe mucho. No la palabra aquí, lo que dice la palabra. O sea, no vayamos de aquí lo que dice la palabra. Y hay una consecuencia, y buena. Si yo temo al Señor y me aparto del mal, va a ser medicina para mi cuerpo. Y no con esto digo que las personas que estemos enfermos sea porque estoy en pecado. Tampoco. Porque también la enfermedad del Señor va a usar para otras cosas. Pero es una promesa del Señor. Sigamos adelante. Versículo 2 del capítulo 7 de Corintios. ¿Cómo empieza aquí Pablo esta parte? Admitidnos. O sea, ¿se imaginan? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se imaginan que ustedes llegan a un lugar? Está desolado, no hay una construcción. Y llegan con recursos, con ideas, juntan a las personas y hacen una casa donde pueden vivir todos. Pero el de la idea fueron ustedes. El que lo propuso fueron ustedes. El que puso parte del dinero fueron ustedes. Y después regresan. ¿Cómo regresarían? O sea, se van, regresan. ¿Cómo regresarían? Pues es mi casa, ¿no? Dirían, yo esta casa la construí, yo esta casa ayudé, yo esta casa la puse, yo esta casa, pues es mía, ¿no? Regresarían pidiendo permiso para entrar. No, ¿verdad? Dirían, ahora sí casi pateando al perro, ¿no? Abriendo la puerta a patadas, ¿no? Ya vine. ¿Y cómo dice Pablo? Admitidnos, como pidiendo permiso, como pidiendo autorización para ser recibido, como pidiendo casi, por favor reciban o recíbanos. ¿Pero por qué hace eso Pablo? Porque es bien educado. Porque es bien educado, exactamente.
Tiene un acto de humildad, exactamente, porque es muy educado. Lo hace como un acto de humildad dentro de la misma carta que escribe, ¿no? Él, digo, y lo sabemos, ¿no? Lo desestimaron en su visita anterior cuando llevó la palabra, cuando evangelizó, cuando estableció la iglesia, cuando dejó líderes, cuando todo lo que pudo haber hecho por Corinto, y se fue. Pero se fue porque lo corrieron, se fue porque lo desestimaron, se fue porque lo insultaron, y para no generar más problemas, él decidió salir. Triste. Incluso lo dice dentro de sus cartas, no deja de orar y de pedir por ellos, no deja de estar pensando en ellos, y por supuesto manda a alguien que es Tito para saber y para tener razón de cómo están en Corinto. Manda las cartas, una de las que se perdieron la manda, para restablecer comunicación. Y cuando regresan y le dicen, no te preocupes, ya todo está arreglado, ya se arrepintieron, están arrepentidos de lo que te hicieron, abrazaron tu carta con todo el amor, arrepentidos de lo que hicieron, pues en vez de regresar vanaglorioso y decir, pues ya, la hice, ¿no? Ahora sí llego como el gran apóstol, como les decía hace rato, pateando al Pedro y abriendo la puerta a patadas y todo. Al contrario, regresa con humildad, pidiendo ser admitido. Admitidnos, pide, solicita, admitidnos. Vamos a leer Filipenses 3, del 3 al 12. Mi hermano ya nos hizo el favor, lo leímos todos hace un momento, lo vamos a volver a leer de forma rápida. Filipenses 3, del 3 al 12. Les digo, mi hermano Javi ya nos hizo el favor de leerlo hace un rato. Lo volvemos a leer, Filipenses 3, del 3 al 12. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Si alguien tiene de qué gloriarse de la carne, yo más, dice Pablo. Y da las razones del por qué. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era irreprensible. No tenían nada que le echaran en cara. Que le dijeran, conforme a la ley fallaste en esto, Pablo. No tenían nada que le echaran en cara. Entonces tenían todo el derecho de llegar y abrir la puerta a patadas y decir, se comportaron mal, me insultaron, pusieron en tela de juicio mi apostolado, y no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios. Y aún así tiene un acto de humildad y dice, admitidnos. Admitidnos. Y continuamos en el 7, pero cuantas cosas eran para ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenía por basura todo lo que había hecho, todo lo que había conocido, todo lo que tenía lo tomaba por basura. ¿Por amor a quién? Exacto, por amor a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, qué importante esto, no teniendo mi propia justicia, no haciéndome justicia por mi propia mano, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Nuestro caminar, hermano, nuestro andar, ¿en qué tenemos que andar todos los días? En parecernos al varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Exacto, hermanos, ese es nuestro andar, parecernos a Él. Yo no me quiero parecer a Eric, yo no me quiero parecer a Humberto, yo no me quiero parecer a César, yo me quiero parecer al Señor. Ese tiene que ser mi andar. Ajá, exactamente eso es lo que dice Pablo. Y tenía muchas cosas de las cuales se podía gloriar, y aún así dice que no sea mi justicia, que no sea yo, que sea el Señor el que sea gloriado. Regresamos al capítulo 7, versículo 2. Y continúa diciendo: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pide que lo admitan con humildad y todavía da las razones del por qué quiere que lo admitan. Porque dice: a nadie hemos agraviado, a nadie molestamos, a nadie hemos corrompido. Con lo que yo prediqué, nadie se fue a la perdición, al contrario, mejoraron sus vidas. A nadie hemos engañado, a nadie estafamos, a nadie le pedimos dinero, a nadie desfalcamos. ¿Y por qué hace mención esto? Exactamente por la diferencia que yo les decía hace un rato, les comentaba que había entre los sofistas y Pablo, y sabios, y personas que llegaron a la iglesia de Corintio, pues queriendo meter ideas que no eran correctas. Así, en cambio, Pablo entregó y dio su vida completa por los corintios para su salvación. Les llevó el evangelio, les llevó palabra, porque lo único que quería era la salvación de esas almas. Y finalmente lo que querían, pues, era lo contrario de lo que les daban los sofistas. Él quería la salvación de sus almas, él quería que mejoraran sus vidas. Vamos al versículo 3, hermanos. Todavía dice, continúa Pablo: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Otra vez les dice esto: no los he engañado, no los he corrompido, no los he estafado, no los he agraviado, y no se los estoy diciendo como reclamo, no se los estoy echando en cara, no se los digo para bofetearlos y decirles que hicieron mal. Más bien les he dicho que si me cuesta la vida estar aquí con ustedes, o el seguir aquí con la misión con ustedes, si me cuesta la vida, o si tengo que vivir aquí definitivamente ya de planta, lo hago. Es lo que les está diciendo, para morir y para vivir juntamente. Y finalmente el 4, que es nuestro último versículo que vamos a ver el día de hoy, de este pasaje. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros. O sea, hablo directo a sus corazones, les digo de frente, no me ando con rodeos. Ajá. Porque lo insultaron, lo dejaron, lo menospreciaron, desestimaron su apostolado. Ajá. Y aún así les tengo franqueza con ustedes, les hablo con el corazón. Cuando hablo
hablo con humildad, les estoy hablando con franqueza. Como decimos comúnmente, no lo digo de dientes para afuera, lo digo con el corazón, lo que yo siento, que realmente siento amor por ustedes. Y luego dice, mucho me glorió con respecto de vosotros. ¿Por qué se gloriaba Pablo con respecto de los corintios? Porque se arrepintieron. Porque se arrepintieron de sus vidas pecaminosas, porque se arrepintieron de haberlo echado, porque se arrepintieron de tenerlo como guía, porque se arrepintieron de haber tomado como guía a otros que no tenían nada que ver ahí. De eso se gloriaba. Pues me glorío, mucho me glorío con respecto de vosotros, porque Él estuvo constantemente orando y pidiendo por ellos, porque era una oración contestada por el Señor para Pablo. Porque Él veía el poder del Señor a través de esa situación. Lleno estoy de consolación. Fíjense, ni siquiera estaba enaltecido, ni siquiera se sentía ofendido, ni siquiera se sentía altivo. Que vengan y que me pidan perdón. No, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso los llevó, las tribulaciones que tuvieron, los llevó a recomponer el camino. Actuaba realmente, fíjense, este pasaje es muy corto, creo que es la primera vez que predico, que me toca predicar un pasaje tan corto, pero tan enriquecedor. Aquí mismo vemos como dice en una parte, les decía, que valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nos demos cuenta de lo que el Señor tiene para nosotros, que somos sus hijos, que Él nos está tomando y que será nuestro Padre. Pero al mismo tiempo, en el siguiente versículo, inmediatamente, Pablo lo habla con el ejemplo, pudiendo ser altivo, pudiendo habernos regañado, pudiendo habernos sido más directo, más concreto, más agresivo. ¿Qué dijo? Admitimos. Tuvo un acto de humildad. Entonces, en este pasaje tan cortito, nos hace ver que Él realmente aprecia o reconoce en su vida el ser hijo de Dios. Que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Que el Señor resplandezca a través de Pablo. En un pasaje tan corto. Vamos a Filipenses 2, del 3 al 8. Si me ayudan, hermanos, con sus Biblias. Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El varón perfecto, ¿no? El varón perfecto del Señor. Como decía cuando lo arrestaron, ¿no? ¿Tú crees que no pudo traer
legiones de ángeles y acabar con todos ustedes aquí. O sea, casi decir tronar los dedos y hacerlo chicharrón. Pero soy obediente con mi Padre, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros en nuestra vida, que reflejemos a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Con humildad, hermanos, con altivez. ¿Y por qué hemos de reflejarlo? Pues porque somos sus hijos, porque Él nos tomó, porque es nuestro Padre. Porque como lo vimos en el principio, son sus promesas que el Señor nos está dando, de las cuales no queremos desecharlas. Desafortunadamente, y digo, vamos a ponerlo ya en la praxis, ¿no? Vamos a ponerlo en praxis. En la actualidad vivimos una situación bien difícil y cada día se está poniendo peor la cosa. Somos bombardeados con demasiada información. Hablábamos hace un momento, yo les platicaba hace rato, les hice la introducción, que en Corintios estaban los sofistas, ¿no? Pues ahora los sofistas los tenemos a la mano de un clic. A la mano de un clic tengo. Ajá. Personas que me pueden hablar, decir, guiar y querer que yo haga de mi vida lo que ellos quieren. Por eso se les llama influencers, porque influyen en nuestras vidas. Pero hay de ustedes, hermanos, si dejan que ellos influyan en sus vidas. Aquí están los sofistas, pero también aquí está nuestro Pablo. Ajá, ahí sentado está nuestro Pablo. Nos mató nuestro otro Pablo, el hermano Humberto. Ahí está nuestro Pablo, uno es el hermano nuestro pastor. Acá está nuestro, no sé, no vino nuestro otro Pablo, el hermano Humberto. ¿Por qué si tengo yo un problema en mi vida? ¿Por qué si tengo yo una situación en mi vida? Lo primero que lo quiero arreglar es con esto. ¿Por qué si quiero saber algo? Lo primero que lo quiero arreglar es con esto. En vez de venir a recibir consejería de mi pastor, que me conoce. Como yo les digo, está bien. O sea, yo lo hago también. Yo en la semana, en vez de a veces escuchar tonterías que pues nada me edifican, pues pongo una predicación, ¿no? Pero también si yo estoy leyendo mi palabra, yo sé qué doctrina voy a seguir. Pero si ni siquiera leo mi palabra, si ni siquiera estoy en comunión con el Señor y pongo una predicación, pues no voy a creer todo lo que diga aquí. Y entonces voy a empezar a dudar de mi Pablo, de mis Pablos. Y entonces no voy a querer venir con él cuando yo tenga un problema. Y en vez de venir con él y decirle, dame consejería porque tengo un problema, voy a correr con mis sofistas a ver cómo soluciono mis problemas. Y esto es un decir. Porque ¿qué pasa cuando entonces nos empezamos a alejar y empezamos a tener problemas entre nosotros? Porque no nos conocemos. Porque yo no sé cómo se llama el de mi lado derecho ni el de mi lado izquierdo. Ni el de enfrente ni el de atrás. Porque nunca convivimos. Porque nunca nos preocupamos, porque nunca platicamos, porque nunca le pregunto si tiene algún problema, si puedo orar por él, si puedo estar orando en la semana por él, si le puedo incluso ayudar directamente en algo. Pero ¿qué tal somos? Llegamos y buenos días, y en ese momento no me contestó, me hizo cara, no me quiso saludar. Y yo como sé que venía con un dolor de estómago, yo como sé que trae un problema personal grave, yo como sé que está en un problema económico y no sabe ni cómo resolverlo y viene pensando en eso y no me escuchó. Pero me voy por la fácil, ¿no? Me las va a pagar ese hermano. Y no digo si me la hacen 2 o 3 veces porque ya no quiero venir. Luego, no, hay que buscar otra iglesia porque aquí ya no hay tiempo.
Ya no quepo en esta iglesia, ya nadie me hace caso, nadie me saluda. Puedo entrar y salir como el viento y como fantasma más bien, ¿no? Ya me dicen el Gasparín, ¿no? Sí, entonces a todo esto nos invita este pasaje, a que valoremos lo que el Señor nos está dando, a que valoremos lo que el Señor hizo por nosotros, a que valoremos que el Señor nos tomó como hijos y que ahora nos representa como Padre, pero también a que nos comportemos como hijos de Dios y no que inmediatamente saliendo de aquí nos volvemos, vamos a decir, hijo del diablo, ¿no? Ya saliendo, ya soy un diablo saliendo y otra vez el domingo vuelvo a ser hijo de Dios y así me la llevo, ¿no? No, hermanos, valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros, valoremos todas las promesas que el Señor nos ha dado, promesas divinas, y que las reflejemos realmente en nuestras vidas. Las invitaciones del día de hoy: valorar más las promesas de Dios, relacionarnos mejor con nuestros hermanos en la congregación, recordar todos los días que somos hijos del Padre Celestial, Creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Somos sus hijos y nos tenemos que comportar como tal. Vivir en santidad, recordando que la verdadera santidad se manifiesta en amor, en perdón y en reconciliación. Experimentar el gozo, fíjense, el gozo del temor a Dios. Reconocer nuestras faltas y permitir que el Espíritu nos renueve. Y sobre todo, recurrir a nuestro liderazgo congregacional cuando tengamos alguna situación personal donde requerimos dirección o consejería. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has guiado. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que permee nuestra mente, nuestros corazones, Señor, pero sobre todo que se vuelva activa en nuestras vidas, Padre Santo. Que no lo olvidemos, que seamos el testimonio durante toda nuestra vida, donde quiera que estemos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, y hablando de convivir, aunque nada de convivio, todos los que se quieran quedar Ay, voy a llorar. Quiere llorar. Sí, por mi nieto que viene en camino. Gracias a Dios por la palabra de hoy, gracias a Dios por nuestro hermano Leo, que el Señor le dio este mensaje y que al final sacó las lagrimitas, ¿verdad? Es lo malo de mezclar anuncios con la predicación. Siempre sale, yo lo hago muy seguido porque me toca hacer los anuncios, ¿verdad? Pero siempre cuando está uno tan involucrado en algunas cosas y está uno concentrado en la predicación, sale uno raspado, ¿verdad? Damos gracias a Dios, mis hermanos. Gracias por el privilegio que nos da de venir a su presencia, adorarle como familia. Rescatando algunas de las cosas que decía mi hermano Leo, es bien importante entender que en tan poquitos versículos tenía toda la intención, y qué bueno que le tocó a Leo, porque sé que el Señor lo ha estado preparando para esto, de que el Señor en poca palabra a veces nos da demasiada información y nos da mucho que aplicar. Entonces tenemos ahí muchas tareas, sobre todo no descuidar lo que Dios ya nos dio. A veces estamos buscando algo que pensamos que no tenemos, pero no descuidar lo que ya Dios nos dio, y Dios nos ha dado el privilegio de conocerle, de tener dentro de nosotros su imagen, su semejanza y ahora su salvación en Cristo. Entonces, no nos olvidemos de que el vecino de al lado también fue creado en imagen y semejanza de Dios.
aunque a veces amanezca con cara de almohadazo, pero el que está a nuestro lado también fue creado en imagen y semejanza de Dios y damos gracias a Dios por ello. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera o segunda vez. Debido al fin de semana largo, yo creo que algunos están ausentes. Nuestro hermano Humberto está ahorita, se acuerdan que hace 8 días vino con sus 3 nietos y ahora está pasando un tiempo de familia. Nos avisó que hoy no iba a poder estar. Y dado que yo no iba a estar y sí estuve, porque se canceló, yo estaba programado para un viaje que vengo orando desde hace 2 años de un entrenamiento en Malasia, pues no se hizo y gracias a Dios, que Dios sabe, no se hacen las cosas cuando uno quiere, sino cuando Dios dice. Entonces, pues me tocó estar aquí, gracias a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Y queremos dar la bienvenida. Si alguien nos, bueno, ya vi que varias personas nos acompañan, pero una familia querida de hace muchos años, cuando estábamos trabajando en la recién construida zona de Héroes, hace entre 15 y 18 años, por allá, ¿verdad? Tal vez un poco más, casi 20. Ernesto y Leti, pónganse de pie. Me falta un miembro de la familia, yo recuerdo que había más miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, son hermanos nuestros en Cristo de hace muchos años y bueno, ya la familia creció y también, gracias a Dios por sus vidas. Presenta a tu familia, Ernesto, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Soy Ernesto, mi esposa Leti, mi hija Isel, ella es mi sobrina, bueno, sobrina, Catherine, y mi hijo Daniel ya se casó y tiene su familia, vive en Naucalpan. Ok, pues gracias a Dios, bienvenidos, nos da mucho gusto verlos en casa. Gracias a Dios por su vida. Creo que la última vez que nos vimos, Daniel tenía como 6 o 7 años, yo creo. Seguramente estaba muy pequeño y tu hija estaba recién nacida. Sí, estaba de brazos. Pues gracias a Dios que hoy nos volvemos a ver. Y esta es su casa, esta es su familia también. Siéntanse en casa y también, hermanos, hagamos sentir a nuestros hermanos en casa. También por ahí atrás vi una persona que no conozco su nombre. Celina. Nos da mucho gusto tenerla por acá. Que Dios la bendiga. De aquí de esta zona nos acompaña. De aquí de Villa. Gracias a Dios por su bienvenida. Nos da mucho gusto. Y si alguien no se siente de casa, siéntase en casa y le aplaudimos y ahorita le saludamos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su vida. Sé que algunos de nosotros, de hecho algunos de nosotros en estos días que no salieron de descanso y lo van a ver en el saludo en el video, han estado enfermos, han estado pasando por tiempos difíciles. Enviamos un saludo bien cariñoso a nuestra hermana Rosita, que se está recuperando de la primera etapa de un tratamiento que es largo, ¿verdad? Es difícil y estemos orando mucho. Estamos orando porque Dios tiene cuidado. También sigamos orando por aquellos que están enfermos pero que sí pueden venir. También enviamos un saludo a la esposa de nuestro hermano Luis. Pocos a veces preguntamos por tu esposa, hermano, salúdala de nuestra parte, o sea, como tú nos has compartido, ella está en cama y enviamos un saludo. A veces no nos acordamos de orar y de mencionar estas cosas. Y es importante que nos acordemos unos de otros, que nos animemos en oración, porque no sabemos las condiciones que estemos pasando de prueba. Otros más están atravesando por situaciones difíciles con sus familiares, con sus hijos, lejanías, rompimientos familiares. Oremos que Dios se manifieste a través de nuestras familias. Tenemos algunos avisos que compartir, mis hermanos. El día 29 y 30 ya mencionaban mis hermanos a la hora de orar por la conferencia misionera. Tenemos la conferencia de misiones y es muy importante para todos estar y no solo para los líderes es importante que ustedes estén, es importante para ustedes porque es parte de nuestro llamado como iglesia y no como iglesia de Villa, iglesia misionera. La iglesia tiene que aprender que tiene tarea que cumplir. Si hay una razón por la que estamos aquí en la tierra, no solo para tener una carrera, una posición, no solo para formar una familia, es para que podamos llevar el conocimiento de Cristo a otros lugares. Y a veces lo podemos hacer localmente, pero también lo podemos hacer globalmente.
La conferencia de este año está diseñada para ti, para proveerte las herramientas de qué tienes que hacer y cómo lo puedes hacer, tanto de manera local como de manera global. Algunos dicen, pero yo no puedo ir a Albania, allá donde están los Andrade, ¿verdad? Saúl y Sori. Algunos ya los conocieron el año pasado y este año no van a estar con nosotros, por lo menos presencialmente, a lo mejor en un videíto, ¿verdad? Tal vez dicen, yo no puedo ir a la Sierra Tlapaneca, me hacen mal las alturas y las carreteras de allá. Y los que ya han probado las alturas y las carreteras de allá, pues saben a qué me refiero, ¿verdad? Es complicado por el calor, los mosquitos. O dirán, pues tampoco puedo ir con Andrea y con Luis a Chihuahua, ¿verdad? Porque ahorita hay días que han amanecido a cerca de 20 bajo cero. Y dicen, si no aguanto el frío de la Ciudad de México a 6 grados, pues menos voy a aguantar temperaturas así. Entonces, quiero animarles a pensar cómo tú puedes conectarte a la misión de Dios. Y el título de la conferencia de este año es Herramientas que nos ayudan a lograr la misión de Dios. Así es que capacítate, mi hermano. Recibe el reto. Yo estoy seguro que Dios te va a hablar. Aparte estos 2 días, el sábado 29 a las 5 de la tarde, aparta. Sábado 29 de las 5 a las 8 más o menos en la tarde noche. Y el domingo aparta todo el día para que compartamos la palabra y también aquí nos quedamos a comer y a compartir con nuestros hermanos. Vienen nuestros hermanos, ya conocieron algunos a David Gómez hace 1 mes y medio, 2 meses, algunos lo conocemos de toda la vida, que está trabajando en la recién comenzada iglesia en Chalco, la iglesia bíblica en Chalco. Y también viene nuestro hermano Galo Alejandro, que es una de las parejas misioneras que estamos apoyando en la Sierra Tlapaneca. Y curiosamente, nuestro hermano Galo nunca ha estado aquí con nosotros en un domingo. A lo mejor lo conocemos por otras situaciones, pero no ha estado aquí con nosotros en domingo. Y va a venir primero Dios con su familia, con Florentina y con sus niños. Entonces, es una oportunidad de conocerles, de animarles. Por supuesto, también nuestros hermanos de allá de Tlapa, de la zona de Guerrero, nuestro hermano Manuel y su familia, la hermana Leiva, sus hijos van a venir. Toda la flota, le digo a mi hermano, son 6 de familia y es una bendición siempre que vienen, ¿verdad? Gracias a Dios. Por cierto, mi hermano Emanuel manda muchos saludos y mucho agradecimiento a la iglesia después de que esa última tormenta en la zona de Tlapa voló el techo de su casa y gracias a Dios ya están más tranquilos, respirando más tranquilos. Tienen un poco más de sol últimamente en una parte de su casa, pero están agradecidos de que el Señor les ha permitido, ¿verdad? Poder arreglar ese asunto y también por las ofrendas y la ayuda. Entonces, gracias a Dios, vamos a tener más información también en esa conferencia sobre nuestros hermanos en Chiapas, sobre ese comedor comunitario, ese comedor para adultos mayores y para niños, que está comenzando una iglesia con nuestros hermanos Alejandro y Noemí allá en Chiapas. Y va a haber mucha información interesante. Y a lo mejor, yo no sé, a lo mejor alguien de aquí dice, yo quiero participar en ese evangelismo en las zonas de nuestra provincia, de nuestros estados, ¿verdad? Del interior de la República. Quiero orar, quiero ofrendar y tal vez quiero ir. O tal vez integrarse aquí en un equipo de evangelismo, que es algo que también estamos promoviendo, que pronto tengamos ya un equipo más formal de evangelismo. Los que salimos a predicar ahora en días de Halloween y en días de muertos, fue una bendición poder salir. Hubieron gente que se pudo contactar y estamos orando que Dios bendiga. Entonces, son actividades que vienen con la conferencia misionera. Las actividades regulares de la semana están abiertas. Los grupos pequeños lunes, martes, los estudios bíblicos el miércoles antes de la oración. Aquí estamos el miércoles en la mañana, la oración de las mujeres, en la tarde la oración de toda la iglesia. Quienes gusten acompañarnos a orar específicamente por las necesidades de la iglesia, de los misioneros, de las familias, de los enfermos. También el viernes, los varones esta semana nos toca reunirnos a las 7:30 de la noche. Estamos estudiando
el libro de cómo escuchar la voz de Dios, y es un tema que se ha convertido en un tema muy interesante. Las mujeres están estudiando juntas en línea con Patti a las 5 de la tarde el estudio de Ansiosos por Nada, ese es el título. Aunque, ¿por qué Dios permite los problemas? Bueno, temas muy relevantes al día de hoy y que yo creo que son importantes. Entonces, pues sigamos conectados a estas actividades, y queremos también comentarles bueno, los jóvenes, ¿verdad? Siguen todos los sábados en línea a las 7 de la noche, 7:10 o de 7 a 8 y 10. Ya a veces me confundo con los 10 minutos antes o después, pero de 7 a 8 y 10, ¿verdad? Es correcto, David, gracias. Estemos ahí pendientes. Y como mi hermano Leo ya lo dijo, hoy estamos invitados a darle esta bienvenida o prebienvenida a Raquelita, ¿verdad? Y también darle la bienvenida al nuevo abuelo, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, a los abuelitos nuevos de la iglesia, a Leo y a Rosy. Y por supuesto, bendecir la vida de Mario y de Romy como próximos padres a debutar, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Y al tío Beto, ¿ok? Esperemos que sea un momento de mucha bendición. Ya nos habían informado la semana todo este asunto del convivio de hoy, del tiempo de hoy. Y también empezamos a adelantar algunos avisos del mes de diciembre. El primer sábado de diciembre, 6, es Café con Fe, y es la última reunión del año a las 4:30 de la tarde, el sábado 6. El 13 de diciembre hay un evento de evangelismo grande de las iglesias en el parque que está detrás del World Trade Center. Si alguien siente el llamado directo al evangelismo, tiene este don de evangelismo y quiere practicar su evangelismo, va a haber un evento masivo detrás del World Trade Center. En el parque que está detrás del World Trade Center se ha solicitado la participación de evangelistas, predicadores de todas las iglesias. Somos como 11 iglesias. El tiempo va a estar ocupado con predicación desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se han solicitado también grupos de alabanza de las iglesias para participar este sábado, y también se ha solicitado la participación de personas que tengan, los que han participado en evangelismo familiar, con festivales familiares, con ferias familiares, sabrán a lo que me refiero, como lo que hacíamos en Héroes, en el parque, con juegos familiares, con concursos, con enfoque evangelístico, ayudar a las personas a enfocarse en Dios. Son bienvenidos. Si alguien tiene interés en esta actividad, el 13 de diciembre les podemos dar la información, y es un evento familiar netamente. También nuestro convivio de fin de año, de Navidad, de fin de año, es el día domingo 14 a las 5 de la tarde. Entonces, para que lo tengamos también anotado en nuestras agendas. Y esperamos que Dios siga ayudando a nuestra iglesia. Tenemos otras actividades intermedias, pero creo que con estas ahorita es suficiente, porque siempre me dicen, nunca lo avisa, pastor, y ya llevamos como un mes y medio avisando lo que viene para fin de año. Queremos que se queden con esto importante: la conferencia misionera y nuestro convivio de fin de año. ¿Por qué? Porque son eventos donde podemos invitar a nuevas personas, donde podemos hacer invitación a personas que no conocen del Señor. Entonces, oremos que estas actividades sean guiadas y bendecidas por el Señor. Por último, antes de despedirnos, quiero que busquen en su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios. Es una invitación de parte del Señor, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 6, del 1 al 6, de Efesios capítulo 4. Y cuando lo tengan, pónganse de pie.
¿Saben que es un privilegio poder leer juntos la Biblia en voz alta? Hay muchos lugares donde no tienen la Biblia en su idioma y en otros lugares no tienen autorización. Hay lugares donde no se tiene la Biblia y hay otros lugares donde sí se tiene la Biblia, pero no hay autorización. Cuesta la cárcel y a gente la muerte. Me llamó la atención porque he sido invitado a predicar en un campamento de Acapulco, como vamos cada año, pero este año no se van a usar Biblias tecnológicas, no se van a permitir celulares ni tabletas, se van a usar puras Biblias de papel, porque una de las dinámicas es subrayado, anotado, todo manual como a la antigüita. Se quiere hacer un ejercicio pedagógico con los chicos. Y la verdad yo creo que va a ser algo muy interesante porque la mayoría de nosotros estamos muy tecnológicos. Y no es malo que tengamos la pantalla aquí proyectando la Biblia o que tengamos... Estaba viendo cuántas versiones trae YouVersion. Más de 3.900 versiones, más de 2.000 en español. Curioso, en diferentes idiomas, diferentes lugares. Entonces, la palabra de Dios sigue corriendo y gracias a Dios que hay tecnología. Pero qué privilegio que tú puedas tener una Biblia de papel. Huele a papel, huele a tus manos, huele a veces a la tierrita por donde andas. ¿Cuántos agradecemos por el privilegio de tener la Biblia? Leamos juntos con sentido de unidad, con sentido de congregación, de hijos de Dios, este pasaje del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hasta ahí. ¡Qué bendición! Saben, aquí muchos pensamos a lo mejor cuestiones teológicas o ideológicas de manera distinta, de cómo debe llevarse una familia, de cómo deben de criarse los hijos, de cómo debe de ser el trabajo, la educación. Tenemos muchas formas de pensar, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos va alineando, porque el que es nuestro centro es Cristo. Nos damos gracias a Dios que yo les bendigo el día de hoy, amigos. Y a los que llegaron bien temprano, algunos hasta su teléfono, si me lo permiten, los traicionó y algunos llegaron a las 9 de la mañana. Y también los felicito, porque no se perdieron ni de los saludos, ni de las bendiciones, ni de los abrazos, ni del tiempo de compañerismo temprano. Hoy el Señor les permitió llegar antes de tiempo y disfrutar. Y animo a todos los demás a que sigamos llegando con esa disposición, con esa puntualidad o con ese exceso de puntualidad, si lo podemos decir así. Que disfrutemos el estar juntos por un rato. Son 2 horas, tal vez máximo en un domingo. Hoy vamos a estar un poco más tiempo, los que se queden, los que nos quedemos a convivir. Pero disfrutemos ¿qué dice ahí? Ese vínculo de la paz, ese estar en un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la unidad de tu cuerpo, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has llamado para una misión y un propósito, de darte a conocer entre los que aún no te conocen. Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad y tanta tristeza en mucha gente, tanta ceguera espiritual como la teníamos nosotros antes. Y no porque ahora seamos mejores, simplemente porque ahora conocemos a Jesús. Gracias porque somos perdonados. Bendecimos cada familia aquí presente, Señor. Bendecimos
el mensaje que fue entregado a nuestra mente y corazón, que seamos receptivos y que lo pongamos en práctica. Y bendecimos cada elemento del servicio que nos sirvió para poder conectar más contigo y conectarnos con otros, Señor. Gracias te damos por este día, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado estar juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Y como dijo mi hermano Leo en la predicación, no se vaya sin saludar, y si saludan, no hagan caras, y si salude, dé un abrazo y bendiga, para que sintamos ese amor. Sí, hermana, dígame. Mi hermana quiere darnos un mensaje. Nuestra hermana el día de hoy está cumpliendo 81, bueno, en estos días pasados cumplió 81 años y está muy agradecida con el Señor. Mi hermana había estado en León y no había podido estar con nosotros, había estado con la familia. Pues hermana, que Dios me la bendiga mucho, muchas felicidades. Que Dios me bendiga. Aprovechemos para saludarnos unos a otros. Sí, que fue por el